RTP. Ya está con nosotros el economista Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, para hablar de materia de economía. Como siempre, él nos trae las actualizaciones y las perspectivas económicas del país. Bienvenido, economista. ¿Cómo estás, Tiri? Buenos días. Saludos cordiales a usted, a don Ramón, que escucha y ve RTP. Bienvenido, Eco. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo ven los números del país? A ver, gracias, Ramón. Los números están por verse. Nos quedan todavía 11 meses. El primer mes del año es muy difícil para poder hacer algún tipo de estimación. Por lo tanto, arrancamos todavía con la estimación oficial del Banco Central para este año 1.8%, el Fondo Monetario del Banco Mundial para este año 2%. Ahí todavía la gran incertidumbre es si el año pasado terminamos en el 3.8 que planteaba el Banco Central o habremos estado ligeramente por debajo o ligeramente encima. ¿Usted qué piensa? Yo creo que ligeramente por debajo, porque para llegar al 3.8 necesitabas alcanzar 5% de crecimiento económico en el último trimestre, que es una cifra bastante alta. Ahí el número del año pasado medio extraño fue el tercer trimestre, donde la economía creció, pero 2.5, una cosa un poquito bajo. Pero para este año los números podrían ubicarte como en el promedio de la última década, ¿no? El promedio ha sido 1.7, que es un mal promedio, es decir, estamos creciendo ligeramente encima del crecimiento poblacional, que es 1.5. Lo que te dice es que no estamos creciendo porque estamos haciendo más cosas, de alguna forma estamos creciendo porque hay más gente y esta gente consume más. Entonces necesitamos mayor crecimiento para que pueda la economía poder cubrir el empleo. Se habla mucho de los crecimientos humanos, digamos, de las sociedades, y normalmente se justifican en la falta de inversión extranjera, en una serie de factores. O se pondera, por ejemplo, el crecimiento del Perú, donde hay relativamente, cuando coges el PIB de ambas naciones, el per cápita, es similar, a pesar de que ha aumentado las reservas, luce mucho, y el estatus de bienestar social es inferior al del Ecuador. De acuerdo a cifras que leo, puede ser que haya alguna diferencia. Y yo revisaba, yo soy fan de China y lo conozco desde 1983 cuando entré, cuando todavía la pobreza era terrible y era algo impresionante. Yo sentía que mi país era un país hiperdesarrollado en relación a China, y eso lo reflejan las cifras cuando compara el per cápita de 1980 de China y el del Ecuador. Sin embargo, hoy día China tiene casi el doble de per cápita, contabilizado con precios menores en la mayoría de los servicios. ¿Y a qué se debe? Ellos básicamente se enfocaron en el factor tecnológico. ¿Cómo ves tú, cómo ve usted la posibilidad de llegar a niveles reales de crecimiento y no seguir en la queja? ¿Qué clase de problemas avisora usted para lograr un crecimiento sostenido de la economía? Sí, hemos tenido muchos altibajos, digamos, ¿no? Y eso de pronto a la gente la confunde. Cuando uno habla del crecimiento económico del año 2024, la gente dice, mira, sí, caímos 2%. Y nos olvidamos de esa caída del 2% y nos enfocamos en el crecimiento del 3.8% del año 2025 y decimos, bueno, que estamos bien, pues estamos en 3.5 o 3.8. Pero cuando ves el promedio de los 2 años es apenas 0.9, es un promedio muy bajo. Y entonces, en el caso peruano que usted trae a colación, después de la pandemia hay también una caída en Perú, hay un rebote, y el crecimiento económico peruano era 2.5 en promedio. O sea, no es un excelente crecimiento tampoco para un país en vías de desarrollo, pero es un crecimiento un poco más alto que el nuestro. Antes de la pandemia nosotros crecíamos 0%, Perú crecía 2.8%. Para el crecimiento bueno es el crecimiento que tiene o que tuvo China en la década pasada, o hace unos 15 años, ¿no? Donde crecías 6-7% en promedio. Es decir, pero ahora está igual en 4 o 5%, ¿no? Ahora sí, ya no es que ya vas creciendo, y mientras más vas creciendo, más tamaño vas teniendo, vas logrando niveles de satisfacción y se te hace un poco más difícil crecer. Pero ese es el crecimiento de alguna forma que tiene el mundo creciendo en el 3%.
China e India, que crecen en el orden del 5,5%, son los que mantienen este crecimiento global un poco elevado. Porque si no estuviéramos al ritmo de Estados Unidos, que está con el 2,5% también, o Europa, que está por ahí el 1%. Ahora, en ese marco, ¿cuáles son las opciones que tiene el Ecuador? Por ejemplo, el año pasado se ponderó el crecimiento de la economía. Pero ¿qué pasaba si el 24 y el 25 el precio del cacao no se hubiese multiplicado por 4 sin mayor crecimiento de sus costes, ¿no? O sea, fue dinero directo a la vena. Sí, igual que el petróleo, ¿no? Igual que el petróleo, cuando tenemos un año con muy buen precio de petróleo, uno dice, el crecimiento económico fue por el precio de petróleo, y la respuesta desde la parte económica te dice, a ver, el crecimiento económico es un crecimiento real, es decir, te deja afuera el tema de los precios. Ajá. Por lo tanto, el tema de precio de petróleo, en ese ejemplo, o de cacao, lo voy a mencionar adelante, no es el causante del crecimiento económico, es esa liquidez en que la utilizaste, es decir, te sirvió para incrementar obra pública, porque es entonces la obra pública la que te hace crecer, consecuencia del aumento en el precio del crudo. En el caso del cacao, que tuvo desde el 2023 unos grandes crecimientos de precio, que creció 100%, 150% creció el precio. El año pasado el crecimiento fue de 30 y pico %, que siguió siendo bueno, porque creció precio y creció volumen de exportación. Y eso aportó a que nuestra balanza comercial sea extremadamente alta y récord histórico, y le dio liquidez a la gente que estaba sembrando y vendiendo ese producto, y esa liquidez se tradujo también a la banca, que la banca también pudo prestar recursos, y eso dinamiza la economía. Si este año el precio del cacao ya no tiene los niveles de crecimiento anteriores, no quiere decir que la economía va a estar afectada, porque hay otros actores, ¿verdad?, que ya están, en el caso de exportación, rondando y superando los $1.000 millones de exportación. Flores está arriba de 1.000 millones, pesca está arriba de 1.000 millones, minería casi 4, banano casi 4, el camarón arriba de 8. Entonces esos grandes volúmenes ya nos hacen ver que la economía deja mucho más claro abandona la dependencia del petróleo en el sector donde era preponderante el petróleo, que era el sector externo. Hoy día ya el petróleo es poco importante en la economía, es la mitad del comercio, es 7%, es poco importante en los ingresos presupuestarios, ya es 8 o 9 veces menos que lo que pagamos en impuestos, y ahora en el sector externo ya camarón lo dejó afuera, y ya si juntas otros dos, también lo dejan afuera, juntas cacao con banano, y ya queda... Sin embargo, el petróleo es el eje, la axis fundamental de la economía de la provincia del Pichincha. Ese es un aspecto, y se nota que, por ejemplo, la cuenca del Guayas ha expandido su economía. Ir al Oro, a cualquier cantón, al Guabo, a Santa Rosa, a Guayaquillas no he ido, pero al Guabo, a Santa Rosa, a Machala, en ese eje, notas o sientes la expansión de la economía. Ya, ahí también hay oro, ¿no? Minería, ¿no? Le agregas eso. ¿Qué pasa en una provincia centralista que está en la mitad del tema con un problema de ingresos significativos porque el petróleo se ha caído y al final la cuenta la estamos pagando todos con más impuestos, ¿no? Eso es realmente una pregunta. Adelante, y luego mis compañeros que ya me están haciendo señas, César Febres Cordero en la otra esquina, hoy día está en la esquina de la derecha, ¿ah? Así que en la derecha y pone la B de Victoria, ¿ah? La B de Velasco también. La B de Velasco. Adelante. Oiga, sí, el tema de petróleo, yo me contento con el precio de petróleo que estamos hoy día, 60, 65 afuera, 6 o 7 dólares menos para acá, pero yo lo que quisiera es ojalá encontrar una recuperación en la producción petrolera. El año pasado la producción petrolera cayó más del 8% y eso frenó el crecimiento económico. O sea, si hubiéramos estado con una producción petrolera sin caída, que es complicado, pero si hubiéramos estado, la economía hoy día estuviéramos hablando de que el 25 hubiera crecido 4,5 en vez del 3,5 que estamos esperando. Es decir, más el asunto del precio del petróleo, quiero es ver la recuperación en la producción. Es lo que tiene que hacer Petroecuador, pero cuando se siente alguien y se queda algún tiempo definidamente largo, no como los gerentes que han venido cambiando drásticamente y afectando entonces desde ese lado al resto de la economía. Astrid, adelante.
Usted hablaba, economista, de que el petróleo está en un punto que ya no influye tanto en temas externos. Aquí le quiero hacer una consulta. Hemos llegado a justificar el tema de las alianzas, por ejemplo, con Emiratos Árabes Unidos, con Europa, en las mismas conversaciones que se tienen en Estados Unidos. Esto para decir, aumentar y diversificar el comercio exterior en el país. ¿Qué tanto esto influye y qué tan cierto podría ser? Aunque yo sé que usted ha sido ministro de Economía, algo distante del Ministerio de la Producción, pero quiero tomar algo que ayer me sorprendió. Un titular de una cita textual del ministro de Producción del país que dice que Emiratos Árabes Unidos ve a Ecuador como Suiza de Latinoamérica por su calidad en su suelo, en su clima y sus productos agrícolas. ¿Qué tan cierto podría ser esto y qué tanto podría influir de manera directa a la economía ecuatoriana y a ese reforzamiento de la caja fiscal también? Sí, bueno, que nos vean así está bien. El asunto es que nos pinten el billete, digamos. Al final del día, lo importante es que se vea esa intención cuando ya has puesto inversión extranjera directa en el país, para abandonarnos del límite que estamos hoy día en el 0.7% de Producto Interno Bruto. Es nuestro nivel promedio de la inversión extranjera directa, que es bastante bajo. Entonces, Emiratos Árabes seguramente podría decir, bueno, yo ya veo en el campo petrolero, ¿no? El campo de los combustibles, que es un negocio no menor. Se consume a nivel nacional 1.700 millones de galones de diésel, 1.200 millones de galones de extra y ecopaís, ya casi nada de super, serán 140, 150 millones de galones al año. Entonces dice, bueno, ya no hay subsidio de combustibles. Entonces ya uno puede pensar, oye, ese negocio de la comercialización y del diésel puede ser interesante para algún alguien extranjero. Pero eso hay que consolidarlo todavía. Okay. O sea, a nivel de precio actual estamos ya aceptando, tolerando el incremento de $1 en el diésel, ¿no? Pero el gobierno, para tratar de tener amortiguado el reclamo popular, tiene todavía compensaciones para los transportistas. Y supuestamente eran unas compensaciones cortas de 6 meses, pero yo creo que eso debería pensarse en alargar un poco, porque va a ser bien complicado desmontarlo. Pero va a servirnos, entre comillas, quedarnos con un precio de petróleo internacional en 60, por ejemplo. Ya como país productor y exportador de petróleo, extractor, más que productor, extractor de petróleo, el petróleo nos interesaría que esté en 70, en 80, pero con 60 nos sirve para que la gente se acostumbre al precio que tenemos hoy día en diésel, porque si llevamos a un precio más alto, habría que ponerlo en 3.50, en 4.50 y cosas así. Sería muy difícil de sostener sin algún estallido social de reclamo. Entonces, de la gente de afuera, ojalá que pueda venir recursos para ese sector. En el caso de Emiratos Árabes podría ser un sector que le pueda interesar, o algún otro tipo de inversión que pueda... Minera podría ser, por ejemplo. Sí, pero minería viene más de China, más de Canadá. Ya ha reducido Canadá su presencia en el país. Y ha vendido también a otros grandes actores a nivel global. Yo también leí ayer lo que decía el ministro y me preguntaba, ¿será que en el lago San Pablo se levantaron y de repente todos comen raclette y son calvinistas, ¿no? Y ahora es el lago Neuchâtel o el lago Lucerna? Pero entrando en lo serio, doctor, si bien, como usted dice, el petróleo es menos importante para nuestra economía vista de manera global, la forma en que está diseñado, y corrígeme si me equivoco, el presupuesto general del Estado, el ingreso del petróleo forma la mayor parte del ingreso no permanente del Estado ecuatoriano. Y, por ejemplo, el gasto de inversión que conocemos como obra pública, parte de las transferencias que se dan a los municipios y prefecturas, están anclados al número del ingreso no permanente, que es básicamente el ingreso del petróleo. Entonces, el diseño del país sigue siendo el diseño de un país petrolero. ¿Cómo cambiar eso? Sí, a ver, veamos el concepto actual y reciente del petróleo. Cuando el precio del petróleo estuvo en $100, ¿verdad? Que no es más allá de es en esta década todavía que estuvo el petróleo que, por momentos tocando $100. Y teníamos una una exportación petrolera de 130 millones de barriles al año. Entonces estamos hablando que el petróleo
hacía 13.000 millones de dólares de exportación. Y en esa época el camarón no tenía el boom que tiene ahora y el camarón estaba en 3.500 millones y era uno de los más importantes junto a banano. Y entonces ahí te dices claramente que el petróleo era el importante del sector externo, porque el petróleo hacía 13.000 millones y camarón hacía 3.500. Eso de ahí en el último tiempo se dio la vuelta. Seguimos en los mismos, quizás bajamos un poco la exportación, ya no son 130 millones de barriles al año, son quizás 120, 125, y el precio ha caído, y por eso que estamos hablando de 6.000 o 7.000 millones en petróleo, y camarón ya lo superó a 8.000. Pero en el presupuesto del Estado, hoy día, los números te dicen que le queda al presupuesto del Estado apenas 2.000 millones de dólares en petróleo, que son los ingresos permanentes. De esos 2.000 millones, la ley te dice hay que darle 10% a los GATS, ¿no? a los municipios y prefecturas. Entonces, de los 2.000 millones, entonces hay que darle 200. Entonces, lo que te digo es que no es una cantidad importante de recursos que nacen del petróleo para los municipios. La plata importante para los municipios y prefecturas viene de los ingresos permanentes, de los impuestos. Si el año pasado los impuestos fueron 17.000 y para el efectos del cálculo dicen son unos 15.000, por algún motivo hay que sacar algunos recursos ahí para no repartirlos a algo que ya están preasignados para otros sectores. Entonces, de los 15.000 millones para hacer el cálculo, 21% son 3.000 millones. De ahí viene el grueso de los recursos que se van a los municipios. Y ahí se han dado cuenta de que se les está yendo hartísima plata, ¿verdad? Porque se te van de los 16.000 millones de impuestos, 3.000 millones para los municipios. Y ahí en ese ejercicio te quedan 14.000. Y de los 14.000 millones de impuestos que te quedan, hay que pagar 10.000 millones de sueldos. Entonces te van quedando 4.000. Y de los 4.000 millones hay que darle al Seguro Social 3.000 millones por el 40%. Y se te acabó la plata. Y no te alcanza para pagar los 4.500 millones de impuestos que se pagan de intereses de deuda que se pagan con los impuestos. No te alcanza para pagar 1.000 millones del bono de desarrollo humano. Entonces estás desequilibrado. Y por eso que el gobierno dice y manda una ley a la Asamblea diciendo, oiga, yo quiero ver cómo le quito la plata que estoy asignando hoy día a los municipios y prefecturas. Y al menos quiero ver si ellos no destinan plata para obra pública con mis recursos, entonces se los voy a ir quitando. Entonces está claro que el modelo presupuestario no encaja, no es sostenible y estamos pasando dificultades legales por el principio para poder entregar y asignar los recursos, pero sobre todo de sostenibilidad. Estamos en un modelo insostenible. Astrid. 7:57 de la mañana, economista. Ya hemos hablado del petróleo, hemos hablado del presupuesto general del Estado y cómo podría estar las perspectivas de crecimiento. Le voy a consultar también algo. ¿Qué tanto comenzaría a perjudicarse de alguna u otra manera ese ingreso de remesas? Este año empezó ya esa tasa que se impuso desde Estados Unidos, la salida de remesas, no solamente a Ecuador, sino a todo aquel dinero que salga de los Estados Unidos. ¿Qué tanto podría haberse perjudicado? Y entendiendo que eso no es una de las patas principales de la mesa de la caja fiscal, definitivamente sí es un aporte que hace circular el dinero en el país. Sí, las remesas del año 2025 quizás lleguen a la cifra que planteaba el Banco Mundial hace un par de meses, que era llegar y tocar los 7.900 millones de dólares. Y eso se ve bastante posible porque tienes ya datos de 3 trimestres en donde estabas en esa magnitud. El año 2025, el presidente Trump ya planteó que iba a poner una especie de impuesto a la salida de divisas, ¿no? Como lo hiciera Correa en el año 2008, ¿no? Para la gente que manda plata al exterior, entonces le vas a poner una tasa. Eso quizás empujó al migrante a enviar la plata más rápido y quizás eso hizo que se nos levante un poquito el año 2025. Pero otra vez, igual que en el caso de nuestra salida de divisas, si yo tengo que mandar la plata afuera porque tengo un temor local
ni aunque me pongas 20% me vas a detener, yo siempre voy a mandar la plata afuera, digamos, ¿no? Y lo mismo allá, si tienes que mandar tu plata del exterior para local, entonces igual la vas a mandar aunque te pongan un impuesto, digamos. Ahora, el tema más el que puede frenar es no tanto el envío de las remesas del exterior, sino la persecución, digamos, ¿no? La persecución y la deportación, digamos. Al ¿no? momento que se trace la salida y por dónde sale ese dinero. Claro, entonces ahí la gente puede tener el temor, y si me están esperando en el banco de la esquina donde yo envío, y se me están determinando que quién envió y dónde vive y qué hace, ese tipo de cosas son las que pueden estar molestando más. Y las remesas son importantes para la economía. Frente al tamaño de la economía, no es el nivel más alto de remesas que hemos tenido, porque ya estamos hablando quizás cercanos al 6% del Producto Interno Bruto, pero en el 2007 y 2008, por allá, eso era más del 6,5%, o sea, era mucho más importante para la economía esas remesas del año 2000. A pesar de que era menor la cantidad. Claro, porque la economía era más pequeña y sumaba más. Pero ¿a quién le llega? A los sectores, a las familias de aquellos migrantes que abandonaron el Ecuador para buscar mejores días, el sector, la ruralidad sobre todo. Es una riqueza mejor distribuida, porque llega directo a la parte baja de... Claro, entonces llega a su comunidad, llega directamente, es una cantidad, una inyección importante que le permite a esa gente construir la casita que será el sueño de esa persona cuando regrese, o comprarle los electrodomésticos a la familia, o quizás también pagarle al chulquero que lo financió, pues, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Sí, una muy sencillita. ¿Qué pronóstico tiene usted? Yo sé que es difícil, ¿no? Pero ¿qué pronóstico tiene usted para todo este impulso que se le ha dado a la minería? Porque hay quienes le ponen fe, vengo de Quito, a que las regalías mineras va a venir el nuevo petróleo. ¿Es ese el enfoque correcto? O sea, todavía no tiene el tamaño y peso de lo que era petróleo. O sea, no te aporta esa cantidad de divisas como el petróleo en su momento, no te aporta la cantidad de ingresos para el petróleo como en el pasado, pero tiene un tamaño mucho más grande de lo que hubiéramos imaginado en la década pasada. Y el potencial es enorme, porque recién hoy día lo repiten mucho los entendidos en esta materia, estamos recién con 2 proyectos mineros en operación, cuando pueden haber unos 4 o 5 más de la misma magnitud. Es decir, todavía estamos con mucha expectativa para futuro del tema de los ingresos y la parte minera. Aparte también que nos está acompañando el buen momento del precio global de los minerales. Gracias, economista. A ustedes. Vamos al corte comercial. RTP